Bueno, jóvenes, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy nos toca, o te toca, ¿no? Como tema principal, explicarte, y me toca a mí, lo que es filosofía en el Perú, número 2. Bueno, soy el profesor Julio Vilches, y bueno, pues ya ha llevado filosofía, o has visto ya el video de filosofía número 1, ahora estamos en filosofía del Perú número 2. Empezamos entonces de frente a ver la temática, jóvenes. Ahora, filosofía en el Perú número 2. Los temas que vamos a tratar hoy día es el periodo de los movimientos sociales y también la problemática de la autenticidad de la filosofía, ¿no? En Latinoamérica. Ese es, jovencito, lo que nos trata, ¿no? Lo que nos toca hoy día, pues, llevar a cabo. Vamos de frente, jovencitos, al punto. Acá tenemos nuestra línea de tiempo antes de que se den los movimientos sociales. ¿Qué filosofía se está desarrollando? Esto lo vistes en la clase pasada, en el video. Jovencitos, se va a dar la filosofía del positivismo. Tú has visto, ¿no? La filosofía tiene sus periodos, según Augusto Salazar Bondi, ¿no? La periodificación que tenemos es de Salazar Bondi. Primero es el periodo de la llamada escolástica, que se da pues en la colonia, ¿no? En la invasión española. Luego viene la Ilustración, que también se da pues en plena colonia, cuando estamos buscando la independencia. Luego viene el periodo romántico, que está en la época de la República, en el primer y segundo, o primer militarismo y primer civilismo. Luego viene, jovencitos, la guerra con Chile, donde viene el segundo militarismo y también, jovencitos, ¿no? Viene pues lo que es luego su reacción, ¿no? Ahí viene el positivismo, que el tema principal es la reconstrucción nacional, y por último, vienen los que reaccionan contra el positivismo en la República Aristocrática, que sería también el segundo civilismo, que van a ir contra ellos. Ahí está, ¿no? El positivismo contra, se va a enfrentar, jovencitos, el espiritualismo. ¿Hasta qué siglo entran? Llegan hasta inicios del siglo XX. Se puede decir que es hasta 1919, porque después estas, ¿no?, corrientes dejan de seguirse y surge una nueva corriente, justamente en la etapa, jovencitos, ¿no? Del oncenio de Leguía, ¿no? En el gobierno o segundo gobierno de Augusto de Leguía. Ahí está. Viene, jovencitos, el oncenio de Leguía de 1920 hasta 1930, el periodo de los movimientos sociales. Entonces, eso es lo que nos toca hoy día, jovencitos, ver. De frente nada más, vayamos al punto. En el periodo de los movimientos sociales, jovencitos, se van a dar muchos hechos históricos. Ejemplo, en el periodo de movimientos sociales, ya te dije el contexto, el oncenio de Leguía. No solamente vamos a ver el contexto nacional, también hay un contexto internacional. Va a surgir también este periodo después de la Primera Guerra Mundial. Y en plena Primera Guerra Mundial hay un país que se retira, que va a ser Rusia, porque se está desarrollando en plena Primera Guerra Mundial, ¿no?, la revolución socialista al mando del filósofo Lenin, ¿verdad o no? Socialista en la Rusia. ¿Y qué es, profe, la revolución socialista rusa? Es, jovencitos, cuando los obreros, ¿no?, toman el poder del Estado y, jovencitos, de una u otra manera van a defender sus intereses. ¿Y con qué filosofía? Ustedes lo saben, con la filosofía marxista. El marxismo que surge, pues, jovencitos, o el socialismo que surge en Alemania, ¿no? Estas ideas van a llegar, pues, jovencitos, ¿no?, a Rusia, y de una u otra manera se va a desarrollar ahí la revolución. Estas ideas van a llegar aquí, en el Perú, y justamente, jovencitos, en el oncenio de Leguía se van a agudizar esas contradicciones entre las ideas ¿no?, del capitalismo, que está en todo su apogeo, por ahí Lenin le llama el imperialismo, y, jovencitos, y hay otra filosofía, la del marxismo, que va a ir contra estas ideas, ¿no? Ejemplo, el capitalismo que defiende a la burguesía, que defiende los intereses, jovencitos, que en la actualidad se da del empresariado, ¿no?, de la burguesía, mientras que el socialismo defiende los intereses del trabajador. Sabemos que en una sociedad está dividida, según Carlos Marx, según la teoría marxista, ¿no?, o la interpretación marxista sobre la realidad, dice que en una sociedad hay dos clases sociales. Mientras sigue existiendo propiedad privada, va a existir dos clases sociales, los que poseen la propiedad y la que no poseen, ¿no? En el esclavismo estaba pues el amo y el esclavo. El amo tenía toda la riqueza, ¿no? Tenía las propiedades, mientras que el esclavo no tenía nada. Es más, el esclavo también pertenecía al amo. Luego, en el feudalismo, el señor feudal dueño de las tierras, mientras el siervo no poseía las tierras, y el siervo era sometido, ¿verdad o no?, por los señores feudales. En el capitalismo también hay propiedad privada, donde los dueños de los medios de producción, ¿no?, las grandes industrias, de una otra manera, jovencitos, son dueños de las empresas, mientras
que el trabajador simplemente es dueño de su fuerza de trabajo, ¿no? Se somete, jovencitos, a la explotación del burgués. Así de una manera interpreta, pues, ¿no? El marxismo, ¿no? La llamada lucha de clases sociales. Entonces él dice, sería que el marxismo es la filosofía de la clase trabajadora, mientras que el capitalismo, con sus ideas liberales, jovencitos y pragmáticas, ¿no? Es la filosofía o también la ideología, ¿no? De la burguesía, ¿no? Son dos clases sociales que se van a enfrentar justamente en el enseño de Leguía. Empecemos entonces. Periodo de los movimientos sociales. Ahí está. Influencias, jovencitos, del marxismo, como te dije, ¿no? Acá viene algo más. Análisis de la realidad nacional desde la perspectiva económica social. O sea, la perspectiva ya no es tanto ideológica, sino económica. Porque en el fondo, el marxismo dice, si queremos entender cómo funciona, pues de repente, ¿no? La cultura, cómo funciona la sociedad, para analizarla bien, tenemos que, o interpretarla bien de manera objetiva, tenemos que analizar qué cosa, la economía. ¿Se entendió hasta ahí? Entonces, ¿qué más? Propuestas políticas, ¿no? De masas para la transformación del país. O sea, la clase obrera, jovencitos, cuando se entera, pues, que se da, pues, el socialismo en la Unión Soviética, ¿no? O, perdón, en Rusia, de una otra manera, estas ideas avanzan en toda Europa, llegan también a Latinoamérica y se va expandiendo. Y aquí, jovencitos, hay alguien que va a abrazar estas ideas, ¿no? Van a haber dos pensadores, uno que se llama, pues, José Carlos Mariátegui, que va a fundar el Partido, pues, Socialista Peruano, y otro jovencito, Víctor Raúl Haya de la Torre, que va a fundar el APRA. Ahí están los dos. Propuestas políticas son de las masas. ¿Por qué, profe, movimientos sociales? Porque son las masas que van a abrazar este pensamiento, esta filosofía, para poder defender los intereses frente, pues, jovencitos, ¿no? Al capitalismo, ¿no? O al imperialismo norteamericano, ¿no? Ahí está. Ahí está. Lucha, jovencitos, el socialismo y el aprismo. Acuérdense que el aprismo, jovencitos, o el APRA, en esa época también estaba a favor de los intereses, pues, jovencitos, de los trabajadores, ¿no? También estaba en contra del imperialismo, ¿no? En esas épocas. No estamos hablando de estas, sino de las épocas, ¿no? Del onceño de la Guía. Empecemos, jovencitos. Acá te dice, ¿no? Al iniciarse el tercer decenio del siglo actual, la situación social peruana cambió sensiblemente. O sea, cambia, jovencitos, el Perú por causa, ¿no? De los, ¿no? factores internos. En el Perú, acuérdate, Augusto B. Leguía entra al poder, jovencitos, y comienza a pedir préstamos en Estados Unidos. Comienza a agarrar, acuérdate que en la Primera Guerra Mundial Inglaterra queda devastada. Antes Inglaterra era casi dueña de todos nuestros medios de producción, pero ahora pasa a manos de Norteamérica. ¿Y qué hace Augusto B. Leguía? No solamente este, vende el Perú a los norteamericanos, sino también se hace, ¿no? Nos endeudamos con los norteamericanos. Acá te dice. Ahora, dice, al iniciarse el tercer decenio del siglo actual, la situación social peruana cambió sensiblemente por causa de factores internos como la aceleración del proceso de la penetración del capitalismo ojo norteamericano, la concentración demográfica de las ciudades, la organización de los movimientos obreros. Como han visto que el socialismo se da en Rusia, pues, jovencitos, los obreros comienzan a organizarse con estas ideas. Y otros, ¿no? Internacionales, como en la Primera Guerra Mundial, con sus profundas consecuencias económicas, sociales y doctrinas. Las masas populares interrumpen en la escena política peruana y se convierten en un personaje central. O sea, las masas ahora quieren ya los cambios. Antes los cambios estaban entre los intelectuales, entre la burguesía, pero las masas abrazan una filosofía. A este movimiento histórico intenso y desgarrado, en el cual, ¿no? en el cual entre incertidumbres y decisiones radicales se gesta una nueva conciencia de la vida peruana. Corresponde al plano ideológico de la aparición entre el siglo XX al siglo, entre 1920 a 1930, acuérdate lo que hubo el gobierno de Augusto Beleguía, de un grupo de intelectuales que encaran con una nueva actitud los problemas de la sociedad y la historia del Perú y Latinoamérica. Filosóficamente, este grupo representa la inserción del materialismo histórico en el repertorio doctrinario del pensamiento nacional. ¿Quién introduce la filosofía o el marxismo, perdón, la filosofía marxista en Latinoamérica y en el Perú? Es José Carlos Mariátegui. Quienes forman parte de él están directa o indirectamente influidos por el marxismo, al que la Revolución Rusa da ahora el prestigio de una teoría refrendada por los hechos. Antes decían que el marxismo simplemente era una teoría,
¿verdad? ¿Sí o no? Y acá te dicen, no, el marxismo ya deja de ser una teoría, ahora ya está llevándose en la práctica, ¿no? En la Unión o en Rusia. Pero estas tensiones filosóficas son también acogidas y utilizadas. O sea, la filosofía marxista no solamente no se va a expandir para pensarla y reflexionarla, sino también para usarla para favor de los intereses del trabajador. Ahí está ¿no? El texto. Uno de los máximos representantes del marxismo en Latinoamérica y en el Perú, y el que introduce el marxismo al Perú, va a ser José Carlos Mariátegui. Ahí está. Mariátegui, jovencitos, propone el socialismo en el Perú. Mariátegui va a ser también deportado por Augusto B. Leguía, ¿no? Le da una beca para que estudie, él se va a Europa. Pero, jovencitos, él no se va a Europa para buscar trabajo, ni tampoco para quedarse allá, ¿no? Y para progresar, sino que él se alimenta de las fuentes de los conocimientos de Europa para regresar, jovencitos, y poder llevar a cabo una revolución en el Perú. ¿Por qué, profe? Porque Augusto Beleguía había traído, pues, ¿no? Los capitales norteamericanos, el imperialismo norteamericano era dueño de nuestras tierras, y el Estado lo que hacía, jovencitos, era vender, ¿no? Y prestarse o endeudarnos con los norteamericanos. Ahí está. Socialismo. ¿Qué propone? Para José Carlos Mariátegui, el marxismo como herramienta para el análisis de nuestra realidad. O sea, si nosotros queremos conocer nuestra realidad, cómo estamos, él no te va a decir, pues, que tenemos que analizar, pues, de repente la educación o de repente la cultura, la ideología. Tenemos que analizar la economía. Si queremos saber qué somos, porque si yo quiero resolver algo, tenemos que saber nosotros qué es lo que somos. Nosotros no podemos cambiar nada si no sabemos qué, qué somos nosotros. Y entonces, profe, ¿qué hace José Carlos Madrid? Usa la filosofía marxista, usa el materialismo dialéctico para analizar nuestra realidad. Y comienza a preguntarse qué fuimos antes, jovencitos nosotros, ¿verdad? En el incanato. Éramos esclavistas, éramos feudales, éramos comunidad primitiva. ¿Qué cosa era el Perú en la época, jovencitos, verdad o no, en nuestra historia? Por eso que el materialismo histórico, el marxismo, es una herramienta para analizar nuestra realidad. Si analizamos nuestra realidad económica, ¿qué somos? Tenemos fábricas, hemos hecho industria, tenemos tecnología, o simplemente vendemos materias primas. Según lo que, si analizamos nuestra economía, ¿verdad? Con la teoría marxista, nos podemos reconocer y saber qué somos, qué es nuestra, ¿no? ¿Cómo está nuestra realidad nacional? Y por eso que José Carlos Maratti dice algo interesante. Se da cuenta, jovencitos, que nosotros no somos países completamente capitalistas, pero también se da cuenta que no somos países completamente que, ¿sí o no?, feudales. ¿Por qué, profe? Porque si nos damos cuenta, pues, jovencitos, él se da cuenta y dice, analicemos de repente, ¿no? En la época del incanato, ¿verdad? ¿Sí o no? En el incanato, en el Tahuantinsuyo, analizamos que nuestra sociedad, de una u otra manera, pues, jovencitos, no era feudal, ¿verdad? Se no se parecía más al esclavismo, aunque también habían rezagos de que, ¿no? De comunidad primitiva. ¿Por qué, profe? Porque se veía en comunidad, están los famosos ayus. O sea, para José Carlos Mariátegui, ¿no? El incanato tenía rezagos de comunismo, ¿sí? De colectividad, que los indios trabajaban en colectividad. Entonces, analicemos, dice, las tierras, ¿no? No habrían dueños, se trabajaba en colectividad. Luego ya vienen los españoles a interrumpir, ¿no? Ese proceso y de una otra manera trae, pues, para él el feudalismo, ¿no? ¿Y qué hacemos en el feudalismo? Ahí está las tierras, pero más que tierras, las minas, ¿no? Las minas. El indio era sometido ahí. Pero, jovencitos, había un incipiente, ¿no? Había un incipiente desarrollo de repente ¿no? de industria, no lo había. Entonces, jovencitos, se logra luego hacer la república. Entonces, en la república, ¿qué somos? Tenemos industria, hay capitalismo en nuestro país, y se da cuenta, jovencito José Carlos Mariatti, que tenemos una incipiente industria. Hay bastantes campesinos, hay bastantes tierras, donde jovencitos hay gamonales, terratenientes, pero también hay un incipiente, pues sí o no, un incipiente desarrollo de industria. Entonces, ¿qué dice José Carlos Mariatti? Que el Perú es un país semifeudal. ¿Qué significa semifeudal, jovencitos? Que no, de una u otra manera, no somos ni feudales ni tampoco somos capitalistas, estamos en el proceso, ¿no? Tenemos una incipiente industria. ¿Y cómo sabemos que hay una incipiente industria? Profe, porque hay obreros. Están dándose, o se han dado, acuérdate, en la República Aristocrática, la lucha por las 8 horas de trabajo. O sea, hay obreros, hay gente que está luchando por sus derechos. O sea, ya hay asalariados. O sea, no somos siervos tampoco. También hay gamunales terratenientes que abusan de los trabajadores. Pero si nos damos cuenta, pues, jovencitos, de una u otra manera, también hay un incipiente desarrollo, jovencitos, del proletariado.
Ahora, pero también ¿qué somos? También somos un país semicolonial. ¿Por qué somos un país semicolonial? Porque Juventus no somos completamente libres. Es Norteamérica, que Augusto B. Leguía lo había entregado casi todo el Perú a norteamericanos, y hacían y deshacían nuestro país. Entonces, pues, jovencitos, dice, no somos ni un país completamente libres, ni tampoco somos países completamente, pues, colonias. También dice, somos un país semicolonial. ¿Y quién, profe, nos tiene arriba o quién nos tiene aplastados? El llamado imperialismo, ¿no? Norteamericano. Por eso que dice ahí, hay una lucha, tiene una lucha, jovencitos, contra el capitalismo. ¿Y por qué? Vamos a ver ahí. Él propone la revolución de los obreros y los campesinos. ¿Pero por qué? Porque él quiere copiar el modelo, jovencitos, el modelo ruso. El socialismo en Rusia está avanzando. Toda la gente, todos los europeos comienzan a abrazar, jovencitos, ¿no? Allá el socialismo. Ejemplo, en Alemania tenían a Rosa María Luxemburgo, que también quería hacer el socialismo allá. Profe, en Italia tenían a Gramsci, también otro, ¿no? Que quería hacer una revolución. En Francia, Inglaterra, hasta en Estados Unidos comenzaron a llegar las ideas socialistas. Pero ¿cuál fue el detalle? ¿Pero por qué estos países comenzaron a abrazar el socialismo? Ustedes se preguntarán. Si el capitalismo, profe, está en todo su apogeo. No, acuérdese que el capitalismo en el año 1929 se da el famoso crack, el crack de 29, cuando el capitalismo entra en crisis. Cuando el capitalismo, jovencitos, o el imperialismo entra en crisis, entonces vienen las ideas del socialismo. Entonces comienzan a darse las grandes revoluciones, los grandes movimientos sociales. Y esas ideas acá también se quieren desarrollar. Y para José Carlos Mariátegui lo más importantes eran los obreros y los campesinos que tenían que tomar el poder del Estado. ¿Y por qué, profe, los obreros? Porque los obreros para José Carlos Mariátegui son los que no transforman, ¿verdad? La materia, ¿verdad? Son los jóvenes en un producto, en bienes, ¿no? Y los campesinos tienen que apoyarlos. ¿Y por qué, profe, no los intelectuales? ¿Por qué no la clase media? Porque la clase media, según José Carlos Mariátegui, dice, jovencitos, que es la clase alienada, que desprecia tanto al obrero como el campesino. La clase media, o sea, los intelectuales, desean ser como la gran burguesía, ¿no? Como los grandes, ¿no? Empresarios. Entonces, jovencitos, de otra manera, para él, los que deben llevar a cabo ¿no? los movimientos sociales, llevar a cabo la revolución y ir contra el capitalismo, jovencitos, para José Carlos Mariátegui, tendría que ser los obreros. ¿Con apoyo de quién? Del campesino. Él propone para los campesinos, por si acaso, las llamadas reforma agraria, la que luego Velasco lo va a llevar, jovencitos, a cabo. ¿Qué más? José Carlos Mariátegui, ¿qué te dice del marxismo? O sea, para ello dice, ¿no? Para ello, y en una especie de, ¿no? De filosofía de la revolución, Mariátegui aborda en su argumentación la discusión del método científico. O sea, si el marxismo es o no es un método. El análisis político de la época, las corrientes filosóficas en curso, el psicoanálisis, la importancia del mito en la vida moderna y el sentido creador y moral del socialismo. ¿Qué significa la importancia del mito en la vida? Para José Carlos Maratti, él dice que de repente la clase trabajadora, la clase obrera, no tendría por qué entender, jovencitos, de repente lo que es la filosofía o la ciencia. Simplemente tiene que creer en algo, en cambiar. ¿No? Debe dejar de creer en algo ¿no? Sobrenatural de repente, en un mundo o en una felicidad en el más allá, para poder resolver los problemas aquí en este mundo, ¿no? En este mundo, en esta realidad. Pero ¿cómo cambiamos este mundo, esta realidad? Teniendo fe en un cambio, ¿no? O sea, él tiene que creer que el socialismo va a cambiar su realidad. Por eso dice, habla de mito, ¿no? Todos estos temas buscan sostener y afirmar que el marxismo, revisándolo adecuadamente. ¿Qué más te dice? En los 7 ensayos, que es su obra principal de José Carlos Mariátegui, busca hacer una contribución a la crítica socialista de los problemas y la historia en el Perú. Analiza así la revolución económica y el problema del indio y la tierra. Para José Carlos Mariátegui, acuérdate que en el periodo positivo y espiritualista van a problematizar sobre el indio. Los positivistas decían que el indio, como, ¿no? Manuel Vicente Villarán, hay que darle una educación, ¿sí o no? Profe, técnica, y debe participar en la producción para que salga de ese letargo, porque el indio, pues jovencitos en esa época, ¿no? Lo tenían así sumiso. Mientras el espiritualistas que decían, Alejandro de Ustua, no, que el indio debe que ya, ¿no? Ya acabó su evolución, su proceso, y por lo tanto, en conclusión, ya no hay que dar educación, que ande con sus vaquitas, con sus carneritos, porque no es una,
se puede decir que ya acabó su proceso, ¿no? Hasta ahí nomás llega su proceso de evolución. En cambio, José Carlos Martí dice, ¿no? Que el problema del indio no es racial, el problema del indio no es cultural, no es la educación, el problema del indio es la tierra. Porque el indio, ¿no? Hay terratenientes, gamonales, hacendados, el indio trabaja en la tierra y es sometido. Si tú quieres liberar al indio y que él se reconozca como persona, como ser, como sujeto, entonces tiene que ser dueño de la tierra. ¿De qué propone? La reforma agraria. El factor religioso, regionalismo y el centralismo son los temas que trata Mariátegui, y el proceso de la literatura peruana. Según Mariátegui, los incas, lo que te dije hace un momento, habrían desarrollado un sistema de producción colectivista que se orientaba espontáneamente hacia el comunismo. O sea que si nosotros ya tenemos una tradición comunista, es más fácil, diría él, desarrollar un comunismo dentro en el Perú. A ver, este desarrollo habría sido interrumpido violentamente por la llegada de los españoles, que habrían establecido una economía feudal, acuérdate, ¿no? La independencia no habría significado una auténtica, ¿no? Cesura, sino que únicamente habría perseguido el proceso colonialista. ¿Qué significa? Que cuando se logró la independencia, logramos la república, seguía, jovencitos, el mismo modelo. Arriba estaban los criollos, ¿no? Que reemplazaron a los españoles, el esclavo seguía siendo esclavo y el indio seguía siendo siervo. ¿No? Ellos seguían conservando, ¿no? Ahí está, por eso que cuando se logra la república están los liberales y los conservadores. ¿Quiénes son los conservadores? Que quieren mantener sus privilegios. Y se va a quedar así, ¿no? En la república aristocrática, ¿no? Solamente podían votar qué cosa. Los que sabían leer y escribir, y era, pues, no pocas personas, ¿no? El indio no sabía leer y escribir, los esclavos menos. Por eso, ¿no? Seguíamos en ese proceso colonista. Solamente cambiamos, ¿no? Veamos, ¿no? Antes, profe, los españoles los sometían, ahora no, son los criollos. Este colonialismo impregna todos los aspectos de la realidad en el Perú. ¿Por qué? Porque eran dueños de las tierras, pues hijo. ¿Verdad o no? La solución es, por lo tanto, dice, la liquidación del feudalismo y la persecución o la prosecución por el proletariado del socialismo en el Perú. O sea, él propone que se haga una reforma agraria y tumbarnos, ¿no? El feudalismo. En defensa del marxismo, ha precisado Mariátegui su noción del marxismo. O sea, ¿qué es el marxismo para Mariátegui? Dice, este no constituye una teoría científica. Grábate eso. O sea, para Mariátegui, el marxismo no es una teoría científica. Su noción, ¿no? No, más, no es una, no, dice, este no constituye una teoría científica más, sino es un método de interpretación histórica de la sociedad actual. O sea, para Mariátegui, más que una teoría científica, es un método que nos permite interpretar la realidad de una manera, ¿no? Una aplicación importante del marxismo al problema del indio la ha dado Mariátegui en el texto Ideología y Política, en que ha tratado de comprender la cuestión en términos clasistas. Una conciencia revolucionaria indígena tardará en formarse, todo depende. Es por eso que te dice José Carlos Mariátegui, jovencitos, que el indio para salir de su letargo económico, ¿verdad o no? Tenemos que hacer la reforma agraria. Esa es la propuesta de José Carlos Mariátegui, para el indio, por si acaso. ¿Qué más nos diría por aquí? Oye, pasa que había más textos. A ver. Pero viene otro jovencito, otro personaje, ¿no? Víctor Raúl Haya de la Torre, que también tenía, antes de joven era marxista, pero luego, jovencitos, él va a tener sus propias ideas. Empecemos con él, ¿no? Él es el fundador del aprismo y propone que el marxismo es inaplicable a nuestra realidad. Él propone su teoría del tiempo, espacio-tiempo histórico. ¿Por qué es inaplicable, profe, a la realidad? Porque para Víctor Raúl Haya de la Torre, el capitalismo o el imperialismo norte, ¿no? Capitalista está cayendo en Europa, acuérdate, clase de 29, es jovencitos porque de una u otra manera ya llegaron a ese proceso, ¿no? Ejemplo, el proceso de la historia es así, comunidad primitiva, esclavismo, feudalismo, capitalismo. El capitalismo tiene tres etapas: el capitalismo mercantil, industrial, imperialismo. Dice que el imperialismo ya agotó. Y pues en decadencia ya ha surgido el socialismo en Rusia. Pero dice, en el Perú, en cambio, en el Perú, jovencitos, te va a decir, no se ha dado el llamado que, ¿sí o no? El imperialismo. Si el capitalismo tiene procesos, mercantilismo, industrialismo e imperialismo, el Perú ni siquiera ha logrado ser capitalista. ¿Cómo si ni siquiera ha logrado ser capitalista? ¿Cómo puede hacer, jóvenes, un socialismo?
porque según el marxismo, según su teoría, después del capitalismo viene el socialismo. Pero si en el Perú no ha habido capitalismo, ¿cómo vamos a desarrollar nosotros un socialismo? Es absurdo. Por eso que el marxismo no es inaplicable a nuestra realidad. Él propone el espacio y tiempo histórico. Esto, jovencito, se puede decir, él va a tomar las teorías, influencia de Hegel y también de Einstein. ¿Qué significa? Significa que cada país va a tener su propia historia de acuerdo al continente, al espacio, ¿no? Y tiempo histórico, jovencitos, que está viviendo. No entiendo, profe. Ejemplo, los europeos están en la etapa de imperialismo, ¿verdad o no? ¿Por qué Europa? Han desarrollado, tienen su propia historia, es relativo, ¿no? Su filosofía es relativista aquí de Aya de la Torre. Ejemplo, profe, el África estará en otro tiempo histórico, la India otro tiempo histórico, o el Asia, Norteamérica otro tiempo histórico. Latinoamérica, ¿en qué tiempo histórico estamos viviendo? Si vemos el continente, nuestro espacio, ¿no? Nuestro espacio geográfico, vemos jovencitos bastante terratenientes, hacendados y gamonales, y la mayoría que son indios. Por lo tanto, jovencitos, es decir, somos ¿qué? Feudales. Según nuestro espacio, ¿verdad? Nuestro tiempo histórico que estamos viviendo, no estamos en la etapa del capitalismo. Por lo tanto, no se puede hacer una revolución contra el capitalismo porque no hay capitalismo en nuestra sociedad. Pero hay un incipiente desarrollo, sí hay un incipiente, pero no lo hay. Además, el proletariado todavía no está preparado. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice? Cada sociedad, cada país, según su espacio geográfico, tiene su propio ¿qué? Tiempo histórico. Europa, una parte, ¿verdad? De Europa está en el socialismo, otra parte está en el imperialismo, en decadencia. Nosotros no tenemos en etapa porque ni siquiera hemos llegado a ser capitalistas. Por lo tanto, no puede haber un socialismo, dice él. Dice, si estoy a favor de la lucha contra el imperialismo, pero él propone reformas. ¿Quién tiene que llevar a cabo? Entonces, dice, para cambiar y salir de nuestro letargo económico, social, y que no nos aplaste el imperio, él propone que el proletariado no es el que va a llevar los cambios en la sociedad, como dice Mariatti. El que va a llevar a cabo los cambios en la sociedad son las clases medias. Le llama jovencitos la famosa la pequeña burguesía, ¿no? Una burguesía nacional intelectual que de una otra manera es la que toma conciencia. Dice, los obreros todavía están incipientes, las mayorías son los campesinos, ellos tendrán que ayudarnos para llevar a cabo nuestros cambios, pero el que dirige la sociedad y la revolución va a ser las clases medias o las reformas. A ver, expliquemos esto. Él va a agarrar la teoría de Einstein, como dije. Iniciamos el análisis de la obra, ¿no? De Aya de la Torre, reflexionando, en primer lugar, sobre la que él llama superar el marxismo. O sea, para Aya de la Torre, él ha superado el marxismo. Dice, esta superación vincula su pensamiento con la tesis dialéctica hegeleriana y en los términos de ciencia con la novedosa visión de Einstein. Acuérdate, ¿no? La relatividad del tiempo. Y el impacto de la teoría de la actividad en las ciencias humanas, particularmente en la historia, que cada cultura, cada sociedad, según su espacio geográfico, tiene su propia ¿qué? Tiene su propia historia. Una cosa es la historia que está pasando en Europa, su parte imperialista, otra parte de Europa, ¿no? De Oriente, profe, que está dándose el socialismo, ¿verdad? Profe, otra parte es lo que está pasando de repente en el África, otra parte lo que está pasando en el Asia. Y Latinoamérica también tiene su propia historia. Nosotros todavía no hemos llegado a la etapa del capitalismo. ¿Qué más propone este pensador? Acá dice, ¿no? Aya se presenta como un marxista no dogmático, como esos cerrados que dicen, no, así dijo Marx, así se tiene que cumplir, que ha adaptado la doctrina marxista a las condiciones de la realidad latinoamericana. En su opinión, mientras el imperialismo es en Europa, ¿no? La última etapa del capitalismo, cuarta en decadencia, porque surge el socialismo, en Latinoamérica es la primera. ¿Qué significa? Que el imperialismo, que es la última etapa del socialismo, perdón, del capitalismo en Europa, aquí en Latinoamérica, jovencitos, de una u otra manera, tendría que llegar recién. Como ya el socialismo está avanzando, entonces los capitalistas, ¿qué tendría que hacer? Llegar a Latinoamérica. ¿Para qué? Para poder industrializarnos. Una vez que nos industrializamos, los capitalistas, podemos, si quieres, desarrollar ¿sí o no? Un nuevo tipo de sociedad. En efecto, dice, en los pueblos agrícolas, ¿no? En los pueblos agrícola mineros de estos países se observa que la era capitalista comienza con la importación del capitalismo y no con la explotación y la conquista de mercados. ¿Qué significa? De una otra manera, jovencitos, que tiene que venir, traer los capitalistas a Latinoamérica. Aya de la Torre, ¿no? Ahí tienen sus obras completas. En consecuencia, las clases sociales latinoamericanas
tienen también un distinto carácter. O sea, las clases sociales en Latinoamérica son diferentes a las clases sociales, ¿no?, de otros países, de otros continentes. Aquí no puede contarse principalmente con el proletariado. O sea, el proletariado es importante en ¿no?, en Rusia, en su socialismo. Aquí no. No, te dice, ¿no? No puede contentarse principalmente con el proletariado para hacer la revolución, porque es débil e incipiente, sino con una clase media que en Latinoamérica no tiene carácter no sometido. O sea, para él las clases medias son, las intelectuales son libres, como en Europa, sino beligerante. ¿No? A esto se añade que el imperialismo combina en estos países la explotación económica con la opresión nacional. O sea, no solamente explota económicamente, sino a toda una nación. Por ello, la lucha revolucionaria debe tener en Latinoamérica un carácter antiimperialista, que no nos exploten, ¿sí o no?, jovencitos, los grandes imperios, y debe ser conducida por un frente único organizado como un partido de clases, la clase media, el proletariado y el campesino, bajo la dirección de la primera. O sea, la que va a dirigir los cambios sociales es la clase media para él. Ahora, este es, jovencitos, la propuesta de estos dos filósofos, ¿no? Ahí está la propuesta. ¿Qué propones tú, profe? ¿Un socialismo, profe, como propone José Calamaretis, o propones, jovencitos, ¿no?, un desarrollo capitalista, que vengan los capitalistas, jovencitos, y de una otra manera acá desarrollen, ¿no?, y produzcan industria, y de ahí, si quieres, cambiamos que la sociedad. El que debe llevar a cabo esos cambios debe ser la clase media. Ahí están las dos posturas. Ahora, hablemos, jovencitos, de lo que es, ¿no?, la otra, ¿no?, el otro tema que nos toca desarrollar. El problema de la autenticidad de la filosofía latinoamericana. Aquí, jovencitos, se enfrentan tres filósofos, pero acá vamos a desarrollar dos. Está acá Augusto Salazar Bondy y está Francisco Miro Quesada. Acá están los dos filósofos. Ya, profe, ¿qué vamos a desarrollar aquí? Sencillo. Para Augusto Salazar Bondy, jovencitos, manifiesta que la filosofía en Latinoamérica se inicia con la invasión europea. O sea, para Salazar Bondy, antes de la invasión europea, no existía filosofía en el Perú ni en Latinoamérica. Solamente decía que existía una cosmovisión mítica religiosa. O sea, no hubo un Tales que rompió con los mitos. Los mitos, jovencitos, estaban introducidos en la explicación del mundo antes de la llegada de los españoles. O sea, la filosofía en Latinoamérica, según Augusto Salazar Bondy, es con la llegada de los españoles, con la invasión europea. La pregunta que él se hace, ¿es auténtica la filosofía en Latinoamérica? Se pregunta esto Augusto Salazar Bondy. No, jovencitos, Augusto Salazar Bondy. Sí, hay filosofía auténtica, Francisco Miro Quesada. Estos dos pensadores, jovencitos, los vamos a desarrollar de frente. Augusto Salazar Bondy nos dice que la filosofía en Latinoamérica, ¿cómo es? Tú ya lo conoces porque te es un semestral, ¿verdad, sí o no? Es imitativa. ¿Qué significa, profe? Que imita la filosofía de Occidente. Ejemplo, la escolástica es también, jovencitos, importada, ¿verdad, sí o no? Profe, la ilustración es importada, el romanticismo es importado, el positivismo es importado, también el espiritualismo es importado también de Francia, el marxismo también de José Carlos Mariátegui, ¿verdad? Es importado. ¿Qué se da cuenta? Que nuestra filosofía no es original, ¿no? Es inauténtica, ¿verdad? Es alienada y al mismo tiempo es alienante. O sea, esta filosofía no solamente es una filosofía alienada, sino que nosotros como cultura también alienamos a nuestras futuras generaciones con esa filosofía. ¿Y cuál es la causa principal de que nuestra filosofía sea imitativa, no sea original, inauténtica, alienada y alienante? Causa principal, ahí está, la dominación económica. Él dice, jovencitos, que si una nación te domina económicamente, también te va a dominar culturalmente. ¿Se entendió hasta ahí? O sea, si Estados Unidos nos domina en la economía, también nos va a dominar con su cultura. ¿Se entendió hasta ahí? Por eso que para que haya una dominación cultural, primero tiene que haber una dominación económica. ¿Quieres liberarte de la dominación cultural? Primero, libérate de la dominación económica. Si nos liberamos económicamente de esas grandes naciones, por lo tanto, también nos liberamos culturalmente y vamos a crear nuestra propia filosofía. Ahí está. Dominación, subdesarrollo y dependencia. ¿Por qué, profe, estamos o tenemos una filosofía imitativa, no original, inauténtica, de adelante? Sencillo,
porque estamos dominados por los países imperialistas, te dice José Carlos Mariátegui, somos un país subdesarrollado y dependemos. Pero, a diferencia de ellos, porque también dependen de nosotros, es que nosotros tenemos una dependencia, jovencitos, pero con sometimiento. Ellos nos someten como nación. Eso le llama la filosofía de qué? De la dominación. Con su filosofía, pues, jovencitos, nos dominan. Nos crean costumbres, forma de ser que no somos qué? Nosotros, según Augusto Salazar Bondi. Para Salazar Bondi, dice, por cierto, es que los hispanoamericanos, ¿no? Estamos claramente en el caso de existir, ¿no? De este existir inauténtico. Vivimos desde un ser pretendido, o sea, vivimos de un ser que no somos, pretendemos ser algo que no somos. Tenemos la pretensión de ser algo distinto de lo que no somos y lo que podríamos quizá ser. O sea, vivimos alienados respecto a la propia realidad que se ofrece como una instancia defectiva, con carencias, ¿no? Inútiles, sin integración y por ende sin vigor espiritual. ¿Qué significa, jovencitos? Somos un país desintegrado, un país alienado, porque agarramos ideas no extranjeras, foráneas le llama él, que copiamos como si fuesen ¿qué? Nuestras, como si fuesen nuestras costumbres. Ejemplo, su música podría ser su política, su ideología, su filosofía, su ciencia. O sea, los europeos nos dicen todo a nosotros y nosotros lo aceptamos como verdad. ¿Qué más? La filosofía latino, ¿no? Hispanoamericana, ¿no? Sanciona, o la filosofía hispanoamericana sanciona, pues, el uso de patrones extraños e inadecuados, y lo sanciona en un doble sentido derivado de la ambivalencia de nuestro existir, a saber, como asunción consciente de conceptos y normas sin raíces en nuestra condición histórico-existencial, y como producto imitativo, sin originalidad y sin fuerza, que en lugar de crear, repite un pensar ajeno. ¿Qué hacemos nosotros, jóvenes? Repetimos lo que nos dicen todos los europeos. Toda su filosofía, su ciencia, su política, su religión es una imitación, una copia del otro. No hay nada original. ¿Se entendió? Ahí está nuestra, ¿no? Nuestra alienación. ¿Qué más te dice? Si nos percatamos de que la condición que hemos descrito no es exclusiva de los países hispanoamericanos, sino que en mucho es similar a la de otras comunidades y agrupaciones regionales de naciones de nuestro tiempo, todas las cuales pertenecen a lo que hoy se conviene en lugar el tercer mundo. Él dice que llaman los países del tercer mundo, no, que no nos digan países no, en vías de desarrollo. Dice, no hay que engañarnos, somos países tercermundistas, dice, ¿no? Dice, ¿no? Se hará claro que para explicar el fenómeno de nuestra filosofía es indispensable utilizar conceptos como los de subdesarrollo, lo dice él. Somos un país subdesarrollado, hay que decirlo. Ejemplos, ¿sí o no? ¿Por qué nuestros candidatos de repente, jovencitos, o nuestros empresarios, no producen tecnología, no producen industria, no hacen ciencia? Simplemente que son, ¿no? Mercantilistas, solamente profes venden el Perú por pedazos, vendemos qué, tierra, ¿verdad? O oro, plata, ¿no? Y jovencitos, y también lo que es ¿no? Productos de la agricultura, ¿no? No creamos cosas. Los que crean cosas o los que producen cosas, ¿no? Nuevas, tecnológicas, científicas, son los europeos. De ahí que somos un país subdesarrollado, ¿no? Dependiente y dominados. En efecto, ¿no? Los países subdesarrollados, así, eso somos nosotros. Ahora viene una pregunta que viene en San Marcos en el 2017. Los hispanoamericanos, decía Augusto Salazar Bondi, tenemos claramente un existir inauténtico, es decir, vivimos desde un ser pretendido, pues tenemos la pretensión de ser algo distinto de lo que somos y de lo que quizás podríamos ser. Esto es, somos alienados. Esta observación nos permite entender mejor por qué nos percibimos como seres que, ¿no? Nos percibimos como seres de varias posibilidades, pero ninguna integración, ¿no? Nos percibimos como seres de varias posibilidades, ¿no? Una posibilidad es la que nos da los europeos, ¿no? Piensa así y ahí quédate, ¿no? Como diversas razas, nos percibimos como diversas razas, pero con mentalidades semejantes, no. Estamos desintegrados, ahí lo dice, ¿no? Desintegrados. ¿Qué más? Diferentes opiniones y carentes de, ¿no? De amor propio, tampoco, ¿no? Diferentes opiniones, no, tenemos una sola opinión, lo que opinan los europeos y los aceptamos.
múltiples carencias sin integración y ni vigor que espiritual. Esto, ¿no? Personas que repetimos como loro lo que dicen los europeos y no tenemos nuestra propia voz, ¿no? No tenemos ser, ¿no? Ahí te lo dice, sin vigor espiritual. ¿Distintos orígenes con diferente integración? No. ¿Dispuestos a la integración? No, no queremos integrarnos, ¿no? Profit, el serrano, el cholo, el indio, el negro, estamos completamente desintegrados, ¿no? Culturalmente, ideológicamente, políticamente. Como hasta ahora, hijo, estamos divididos. Ahora, viene Francisco Miro Quesada. Francisco Miro Quesada, jovencitos, él abraza, ¿no? Lo que es la filosofía humanista. Él dice que él va a criticar el marxismo. José Carlos Maretti tiene influencia marxista, tiene influencia también de la filosofía analítica, tiene influencia del existencialismo, pero Francisco Miro Quesada, jovencitos, tiene influencia también de la filosofía analítica, del existencialismo, pero también de Kant. ¿Y qué agarra de Kant? Que el hombre no es un medio, sino el hombre es un fin en sí mismo. A eso le llama la famosa autotelia, ¿no? Que de todo lo que existe, el que único que vale más es el hombre, ¿no? ¿Qué tiene el hombre? Dignidad. Que al hombre no lo puedes usar como objeto, sino, jovencitos, tienes que, ¿no? Es un fin, y no es un objeto ni un medio para usarlo. Y ahora, él está en contra del marxismo, él dice que el marxismo divide a los seres humanos en clases sociales, y dice, no, yo prefiero, ¿no? Hablar de la humanidad en su conjunto. Luego, también de la filosofía, dice que ¿no? En Latinoamérica la filosofía es original. Empezamos con esto. La filosofía en Latinoamérica es auténtica y original, pero ¿cómo se volvió auténtica y original? Se da en un largo ¿qué? Proceso, ¿verdad? Bueno, ahí está. Proyecto histórico generacional. Va a haber 4 generaciones que dice por aquí Francisco Miro Quesada. Hay 4 generaciones, dice este personaje. Ahí están los patriarcas, los primeros que introducen la filosofía a Latinoamérica, pero jovencitos no tienen de repente, ¿no? Profundidad, no son rigurosos, simplemente lo aprenden jovencitos para poder de repente deleitarse con la filosofía, pero no tienen ningún análisis ¿no? con nuestra realidad. Los patriarcas, ¿no? Los primeros. ¿Qué se le tiene que agradecer a los patriarcas al haber introducido la filosofía, ¿no? Europea a Latinoamérica? Luego vienen jovencitos los forjadores. Ellos son conscientes que la filosofía en Latinoamérica no es original, somos copias de los europeos y ellos tratan o van a tratar de educar a una futura generación, que es la tercera generación que llamamos los técnicos, para que hagan filosofía auténtica. ¿Sí? Ellos ya tienen comprensión de caladura, ¿verdad? ¿Sí o no? Ya tienen jovencitos, se puede decir ya, ¿no? Métodos, idiomas, para poder jovencitos, ¿no? Educar a las futuras generaciones que hagan filosofía. Vienen los técnicos, ¿no? Profe, la generación de los técnicos. ¿Qué hacen ellos? Ellos son ya los llamados a hacer filosofía auténtica. ¿Lo logran, profe? ¿Lo logran? Bueno, un grupo de los asuntivos dice que todavía no se ha logrado, ¿no? Que todavía no ha llegado el tiempo histórico, ¿no? El contexto todavía no se presta para hacer filosofía auténtica, todavía no ha logrado. Mientras que los afirmativos dicen que ya se llegó. Profe, o sea, en la tercera generación dice que ya lograron hacer filosofía auténtica. ¿Cuál es el problema? Que lo hacen sin naturalidad filosófica, jovencitos, y todavía están pensando si es original o no es original. Luego viene una cuarta generación que ya no piensa si es original o no. Ya lo hacen con naturalidad ¿qué? Filosófica. A ellos ya no les interesa si los europeos, ¿no? Dicen si es original o no. Ellos ya están haciendo filosofía ¿qué? Original, auténtica. Por lo tanto, ya no es un problema saber si somos o no somos originales. Ahí está. Ahí está Francisco Miro Quesada. A ver, dice, a partir de los patriarcas, como te dije, la primera generación, comienza a perfilarse un movimiento, una tendencia que si bien no abarca la totalidad de nuestro pensamiento, cosa que no ha sucedido nunca en ninguna etapa de la filosofía occidental, se extiende a la mayor parte de nuestras figuras significativas, ¿no? Este movimiento ¿no? persigue una finalidad consciente que le confiere carácter y sentido, la creación de una filosofía auténtica, pero todavía no se da. ¿No? Le sigue ese movimiento, pero no se da todavía. Ahora, te dice, para hablar de filosofía auténtica, tiene que haber un movimiento, dice. Es decir, tiene que haber un conjunto de pensadores dedicados a realizar una obra conscientemente insertados en un medio cultural, que comuniquen entre sí, que conozcan lo que producen sus colegas, que influyan sobre el pensamiento de vastos grupos, ¿no? De vastos grupos ciudadanos. ¿Qué significa que influyen ¿no? en la sociedad? Ya sea por medio de la cátedra o de obra escrita. Esto es precisamente lo que sucede en Latinoamérica para en la actualidad. ¿Sí? A ver, creemos que el pensamiento latinoamericano tiene
en estos momentos la única actitud que puede tener, ¿no?, un filosofar auténtico, la que abordar los problemas a fondo, de manera sistemática y por sus propios medios, la de llegar a conclusiones siguiendo la dinámica del propio pensamiento, sin tener en cuenta si estas conclusiones son o no originales, sino única y exclusivamente si son verdaderas o falsas, en cuyo caso deben ser rechazadas. Al proceder de esta manera, los pensadores latinoamericanos, dice el texto, están haciendo filosofía auténtica, sin dudar, sobre la posibilidad de hacer y a pensar de que en su mayoría trabajan en países subdesarrollados, o sea, somos conscientes de eso, y en los que efectivamente existe una cultura de la dominación, el propio tema de la cultura. En otras palabras, él dice, de una otra manera, que si pensamos en nuestros problemas reales, ¿verdad o no? Jovencitos, somos conscientes de que somos un país subdesarrollado y que tenemos que ir contra una filosofía de la dominación. Ahora, el filósofo peruano Francisco Miro Quesada Canturrias habla del filosofar y no de la filosofía en Latinoamérica. Cuando él habla, no habla de filosofía, sino habla del filosofar. Ejemplo, una cosa es como tú, ejemplo, lees el marxismo como país subdesarrollado, otra cosa es como un alemán, país desarrollado, lee el marxismo. Cada uno va a entender de diferente manera. Por eso y le llama el filosofar, ¿no? En la mente, tu conciencia, ¿no? Ahí está. Acá te dice, ¿no? Francisco Miro Quesada, mira, 2017 ha venido. El filósofo peruano Francisco Miro Quesada Canturrias habla del filosofar y no de filosofía latinoamericana, a fin de indicar de que la actividad de los pensadores latinoamericanos no supone que sus ideas sean originales, pero tampoco que sean no un mero repensar. Es así que desde la perspectiva, el proyecto latinoamericano de filosofar se define como que adaptación del humanismo occidental a la realidad latinoamericana. La total dependencia de la filosofía occidental y dominante, no. La conciliación de la cultura helénico-cristiana indígena, no. La plena conciliación de un pensamiento, no, consolidación de un pensamiento hispanoamericano, transformación de un mero filosofar en una filosofía auténtica. ¿Qué dices tú, jovencitos? Eso sería ¿qué? La clave, ¿verdad? ¿Sí o no? Transformación de un mero filosofar en una filosofía auténtica. Sí, el filosofar es individual. Sí, y la filosofía sería como un producto. Ahí está. Esas son las referencias, jovencitos, y bueno, espero pues, jovencitos, haber culminado y haber terminado pues, ¿no? Estas clases. Nos estamos viendo y nos vemos en la siguiente clase que es, ¿no? Ya vienen lo que es las disciplinas.